Egunon. Vamos a dar, habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno extraordinario de hoy, miércoles 31 de octubre. El primer punto del orden del día es la aprobación de las variaciones del Inventario General de Bienes y Derechos del 2017. Se les ha dado la información correspondiente en la Comisión de Hacienda. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 12 votos a favor y 2 abstenciones quedan aprobadas las variaciones del Inventario General de Bienes y Derechos de 2017. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pasaríamos al siguiente punto del día. Aprobación del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019. Se les ha mandado la tabla con cada una de las enmiendas, pero el lunes a última hora se presentó una enmienda del Grupo Socialista que se mandó por correo electrónico ayer. ¿La han recibido? ¿La tienen? Bueno, de todas maneras, habíamos mandado para sacar fotocopias para que la pudieran tener. Para el procedimiento de votación seguiremos el orden establecido en el dictamen y esta enmienda será la última que se vote. Pasamos a votación. Primero aquellas que han pasado por la comisión y están incluidas en el dictamen y posteriormente esta última que se ha presentado de urgencia. Pues pasaríamos entonces a la enmienda número 1 de H. Bildu. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, gure emendakinean planteatzen dena da irizpide orokor bat aplikatzeko, eta irizpidea litzateke tasak bere horretan mantentzea, hau da, izoztea, ez egitea, inongo egoerarik, bueno, gobernuak aurkeztu duen proposamenean agertzen den moduan. Bueno, eta pizkat hori argumentatuz, labur, udalen tasa eta prezioak jartzean, ez ari gara bakarrik udalaren diru kontu ez hitz egiten, horretaz ere bai, noski, azkenean, udalaren diru sarreren zati bat hortik dator. Baizik eta politika sozialaz ere bai hitz egiten dugu. Eta, bueno, egoera ekonomiko orokorrak, eta lasarteotarrarenak ere bai, bueno, hori, eramaten gaitu, izozketa planteatzarena. Bai mundu mailan eta bai estatuan ezarritako politika ekonomikoek,
politika ekonomiko liberalak, privatizazioak, merkatu laboralen reformak eta bar, krisi sakonera eraman gintuen duela 10 urte, edo, duela 10 urte, oso modu nabarmenean agertu zen. Eta krisi ekonomikoa eta ondorioz krisi soziala ere bai, jarraitzen du eta jarraituko du. Horretaz, ziur gaude, naiz eta telebistan kontrakoa izan. Baina jarraituko du orain arte bezala, hau da, ez modu berean guztientzat. Datu makroekonomikoak hobeak dira, barne produktu gordina igotzen da, baina igoera horren banaketa modu injustuan egiten da. Dualizazio sozial batean gaude modu nabarmenean. Aberatsagoak dira eta pobreagoak. Eta hori, hemen ere gertatzen da. Lasarte horia ez da mirakontxa. Eta lasarte horian, gehienak, nolabait hori, aberatzen ez direnen artean daude eta gaude. Horregatik, lasarte horiatarren egoera orokorrean okerragoa edo eskasagoa denez, planteatzen dugu badela garaia, nolabait hori kontutan hartzeko, eta lasarte horiatarrei nolabait, deskanso bat edo nolabait bentaja bat ematea. Eta hau da, hori, KPI 0 aldatzea. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barrio. Como le dije a la comisión, votaremos en contra de esta enmienda, principalmente por la falta de coherencia que tiene EH Bildu a la hora de su presentación. Ustedes han estado gobernando este ayuntamiento durante 4 años, 2011-2015, años en plena crisis económica de este país. Y ustedes, en estos 4 años que han gobernado, han subido las tasas y los precios públicos, el IPC de Funcas, como es el planteamiento que se está haciendo desde este Gobierno, ya que es un índice consensuado por todos los partidos políticos municipales y por eso se sigue utilizando desde hace muchísimos años. No puede ser esta ley del embudo de lo ancho para EH Bildu, lo estrecho para el resto de los partidos políticos. ¿Qué sucede? ¿Que los pobres no eran tan pobres ni los ricos eran tan ricos en su etapa de gobierno? ¿O acaban de cambiar? Y esa argumentación que ustedes dicen de los pobres son tan pobres ni los ricos son más ricos, no tiene nada que ver con este ayuntamiento, porque algo que ustedes tanto defienden es el pago en función de la riqueza o de los ingresos de los habitantes de la Lasarte Oria. Y para eso hay una ordenanza de exenciones y bonificaciones, que en función de los ingresos pagarán las tasas correspondientes. Por lo tanto, no puede decirme usted que es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, porque si son más pobres tendrán bonificaciones o exenciones, porque así viene recogido en las ordenanzas fiscales. Y luego creo que cuando hacen planteamientos de este tipo no pueden decir pan para todos. Dicen, congelación de las tasas y los precios públicos. ¿Usted sabe las consecuencias que conlleva esto, señor Barrio? ¿Sabe que si se congelan las tasas del polideportivo nos echan fuera de la mancomunidad de Burunchaldea de Deportes? Porque el abono del polideportivo está mancomunado entre los 4 ayuntamientos que nos mantenemos dentro de la mancomunidad. Y si nosotros unilateralmente congelamos esas tasas, se nos echa fuera. Ustedes hacen planteamientos desde la oposición populistas para quedar bien frente a los ciudadanos, pero cuando gobiernan plantean cosas totalmente diferentes. Y hacen planteamientos sin pensar las consecuencias que conllevan. Le vuelvo a decir, ¿usted ha planteado dentro de su grupo político a la hora de plantear esta enmienda que se nos echaría fuera de la mancomunidad de deportes de Burunchaldea con la congelación de la tasa del polideportivo? ¿A qué no se habían dado ni cuenta? Es muy fácil presentar enmiendas para quedar bien con los vecinos, pero sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede conllevar. Por lo tanto, como le he dicho al principio, votaremos en contra de la enmienda que ustedes han presentado. Bueno, nolabait bukaretik hasita. Vale.
tasa mankomunatuak. Ez dakit emendakina, erakurri duzun. Salbuespenak salbuespen, irizpide orokor bezala, salbuespenak salbuespen, irizpide orokor moduan, beti egin dugun moduan. Badakigu, hori, kasu batzutan, tasak mankomunatuta daudela, eta egon daitezke beste egoera partikular batzuk nun irizpideak ezberdin izan daiteke. Baina, emendakina argi esaten du, irizpide orokorra, ez kasu guztietan. Gero, gure garaian egindakoa, eta bar. Gogoratzeko. Gu sartu ginenean, krisiaren bere txarrenean zegoen, bere gordinean zegoen. Udalak zitun diru sarrerak, askoz bajuagoak ziren, fondo foralen bidez, eta bar. Ez bakarrik hori, kasu batzutan, aurreko urtetako fondoa bueltatu behar izan genuen. Eta hori bukatu zenean, urteren batean ere, gertatu zen, fondo foraletik jasotakoa bueltatu behar. Esan edut, egoera makro hori, lehen aipatu dan egoera makro hori, askoz okerragoa zen, beraz, udalak askoz diru sarrera gutxiago zituen, beste bide batzuetatik, tasaz aparte. Oain, datu makroak, eta gero hori geizki banatu, mugu injustuan banatu, datu makroak hobeak dira. Beraz, udalak beste bide batzuetatik, eta prezioak aparte, beste diru sarrera handiagoak badituzte. Ez dira kristonak, baina handiagoak bai. Hori elementu bat, diferentzia bat markatzen duna. Bigarren elementu bat. Krisia sortzen denean, egoera latzak sortzen dira, baina, momentu hartan, oaindik, familia batzuk, beste batzuk ez, hori argi eta oso garbi, baina familia batzuk bazukaten, kalean esaten den, koltsoia. Gurasoen ez dakit etxea, ez dakit zer, edo gurasoen etxean bizi, edo pensioak, eta ez dakit zer. Egoera okertzen ari den neurrian, eta okertzen ari da, eta jarraituko du okertzen, koltsoi hori desagertzen da. Beraz, behar sozialak handiagoak dira. Orduan, bi elementu horiek, gure ustez, badakigu, gobernarentzat ez dela horrela izango, baina gure ustez, bi elementu horiek markatzen dute diferentzia bat, eta aholkatzen digute beste modu batean planteatzea kasu honetan tasen igoera. Udalak beste bide batzuetatik diru sarrera handiagoak ditu, eta bestetik lasarte orotarren oroar, salbuespenak egongo dira, baina oroar egoera okerragoa da. Eta hirugarren elementu bat, aipatu du ere bai, obariak eta salbuespenak erabiltzea eta bar. Hombre, historia pizkat egiten, goratu behar da, hain zuzen, gure legislaturan, ordenantza horri, obarien eta salbuespenen ordenantzari, kriston buelta eman geniola. Kristona. Bai, aurrekoarekin zegoena konparatuta. Hala ere, momentu hartan, pesuek ordenantza horren, modu orokorrean, horren kontra bozkatu zuen, datu moduan. Eta bukatzeko, koherentzia ez dakit. EH Bildun koherentea da, oso koherentea da. Datu bat bakarrik. Urnietan, pesoek izoztea proposatu du. Muchas gracias, señor Barrio. Vuelvo a decir, votaremos en contra de la enmienda que ustedes han presentado. No nos podemos comparar con ningún otro ayuntamiento, porque si no, usted dice, el PSOE en Urnieta ha planteado la congelación y en Hernani suben más los impuestos que lo que sube el Partido Socialista en la Sarteoria y gobierna EH Bildu. Por lo tanto, la situación de cada ayuntamiento es totalmente diferente. La presión fiscal en cada uno de los ayuntamientos es totalmente diferente. Ustedes saben, porque en el trabajo de ordenanzas el interventor hace un trabajo de mirar la comparativa con el resto de los ayuntamientos. Y ustedes saben que en materia de impuestos este ayuntamiento está muy por debajo de lo que cobran el resto de ayuntamientos, incluso gobernados por EH Bildu durante muchísimos años, que cobran más que nosotros. Entonces, no venga a compararnos con otras realidades municipales porque nada es comparable.
porque hay poblaciones totalmente diferentes, porque el número de empresas son totalmente diferentes, porque las subvenciones que se obtienen son totalmente diferentes. Por lo tanto, no nos podemos comparar en materia fiscal con ningún otro ayuntamiento de la comarca. Y vuelvo a decir que igual que usted puede decir que el PSOE en Urnieta propone la congelación, yo puedo decir que en Hernani EH Bildu ha incrementado los impuestos y las tasas más que lo que nosotros estamos proponiendo hoy aquí. En relación a las bonificaciones, dice el Partido Socialista votó en contra. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque nosotros nunca hemos votado en contra de las ordenanzas fiscales que ustedes planteaban. ¿Por qué? Por esa coherencia que le estamos diciendo. Porque lo que ustedes planteaban era lo mismo que nosotros hubiéramos planteado si hubiéramos estado gobernando. Hemos votado en contra de todos sus presupuestos, pero nunca de las ordenanzas fiscales. Porque ustedes aplicaban un IPC de Funcas de medio del mes de agosto, que era lo mismo que el Partido Socialista hubiera aplicado si hubiera estado en el Gobierno. Y eso es lo que siempre hemos defendido y esa es la argumentación que siempre hemos dado para la abstención. Nunca hemos votado en contra. Y con el tema de la bonificación y las exenciones fiscales, es verdad que se trabajó en la legislatura en la que usted fue alcalde y siempre lo hemos puesto en valor, porque nos parecía correcto. ¿Por qué no ahora que hemos llegado al Gobierno, la hemos cambiado? Porque nos parece correcta esa ordenanza de bonificaciones y exenciones. Si creyéramos que estaría mal, al llegar lo hubiéramos cambiado y no lo hicimos. Pero dice, hablando en concreto de la enmienda que ustedes han presentado, ahora quieren salvar, porque cuando se han dado cuenta, la acabamos de pillar y se acaban de dar cuenta las consecuencias que tendría en deportes, dicen, no, a nivel general. Entonces, lo que usted está diciendo es que su enmienda es poco seria. No, sí, yo también sé leer, pero que es muy poco seria, porque entonces lo que tendrían que haber hecho ustedes es indicar cuáles son las tasas y los precios que quieren ustedes plantear la congelación. Una enmienda diciendo ¿a nivel general qué? ¿Quién decide a nivel general qué tasas se congelan y cuáles no? ¿Lo decido yo como alcalde? ¿Lo decide el interventor? ¿Quién lo tiene que decidir? Las enmiendas que se presentan tienen que ser concretas. No se puede hablar de generalidad y luego cuando te pillan decir no, es que estoy hablando de mi amparo en la generalidad. Vale, imagínese usted que se aprueba esta enmienda. ¿Qué tasas y qué precios son las que se tienen que congelar? Su trabajo, señor Barrio, que está liberado, hubiera sido el dedicar tiempo y decir del listado de tasas y precios públicos, decir cuáles son los que plantea EH Bildu la congelación y cuáles no. Y no lo hacen, y no lo han hecho. Por lo tanto, eso tampoco habla de que la situación de ingresos en la etapa que usted fuera alcalde era menor y que por eso tenían que subir. Bueno, también tenían otras opciones. Ustedes también podían ir a tocar puertas como vamos los demás para pedir subvenciones, porque no todo es el Fondo Foral de Financiación y no todos son los ingresos de los impuestos y las tasas públicas. También hay subvenciones para ir a las diferentes instituciones a pedirlas. Pero esa carga que usted dice que se incrementaba frente a los ciudadanos, esa carga también hay ahora. Y le pongo un ejemplo, que lo dije en la comisión. Aguas del Añarbe ha aprobado un incremento del coste del servicio que nos está prestando del agua de un 2%. Y el incremento que nosotros pagamos, que va a repercutir a los ciudadanos, es de un 1,5%. Esa carga diferencial, que va a seguir aplicándose a este caso al ayuntamiento, la tenemos que asumir nosotros, de alguna vía, a través de otros ingresos, a través del Fondo Foral de Financiación, a través de otros recursos. No toda la carga se repercute en el ciudadano. Pocas tasas de esta ordenanza fiscal tienen un nivel de cobertura del 100%. Y ustedes lo saben, que siempre estamos hablando. El nivel de cobertura es la diferencia entre los ingresos que se recaudan por la tasa y los gastos del servicio. Y hay algunas que tienen un nivel de cobertura ridículo, como ustedes saben, salvo el alcantarillado, que se cobra al 100%. El resto tienen un nivel de cobertura bastante escaso. Por lo tanto, no podemos decir que la carga
se traslada a los ciudadanos, porque no es verdad. Por lo tanto, le vuelvo a decir, no entendemos la argumentación que H. Bildu hace, salvo que es una enmienda populista que ha presentado todos los años de cara al ciudadano. Cuando ellos gobiernan este ayuntamiento y otros ayuntamientos, ya que usted también compara, lo que hacen es incrementar. O es que en Hernani no hay la misma crisis económica a datos macroeconómicos, como usted dice. No se mantienen los datos en Hernani, o nosotros somos una isla a la cual nos afecta la macroeconomía a nivel diferente. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, votamos en contra de la enmienda que ustedes presentan. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 11 votos en contra y una abstención, queda rechazada la enmienda. Ustedes vayan parándome si quieren hacer explicación de voto de cada una de ellas. Si no, yo continuaré siguiendo adelante. Enmienda número 2 de H. Bildu. Tiene la palabra para presentarla su portavoz, el señor Barrio. Bai, eskerrik asko. Bueno, emendekin hau dagokio, bueno, duela, ez dakit, pare bat urte izango dira, 3 agian, ez? Bueno, familia ugarien kasuan, hori ez, obari bat, jarri zen, hori ez, trazio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, ez? Bale, bueno, nolabait, obari hori ematen zuen arrazoia zen hori familia ugariak zirela. Eta, bueno, gure ustez, obariak edo salbuespenak ematerakoan, kasu honetan eta dagozkien beste kasu antzeko kasu guztietan, jarraitu behar den irizpidea da, gure ustez, beti diru sarreren familien, diru sarreren parametroa edo. Orduan, horren arabera, eta pixkat lotzen lehen esan dugunarekin, bueno, nolabait pobreak eta beratxak eta pixkat hori ez, bakoitzak izan daiteke familia ugari bat eta diru pila eukitzea, orduan ez du zentzurik gure ustez, obari bat eukitzea. Bai, badakigu, gastuak ez dira kontutan hartzen, bueno, eske aplikatzen ari gara, sozialki edozein lekutan aplikatzen den irizpide berbera olakoak ematerakoan edo erabakitzerakoan, diru sarreren irizpidea. Ze, karo, gastuak eta kostuak, auskalo, ez dakit hori nola neurtzen duzuen. Eskerrik asko. Mi esker, Barrio jauna. En plan tengo que compartir el planteamiento que ustedes hacen. En este caso sí que mantienen una coherencia de decir, defendemos que tenga que ser todo en base a las bonificaciones o exenciones a través de la ordenanza en función de los ingresos que se mantienen, pero claro, usted también lo ha dicho en su argumentación, solo se tienen en cuenta los ingresos. Solo se tienen en cuenta los ingresos de la unidad convivencial, pero no se tienen en cuenta los gastos que conllevan. Y todos somos conscientes que una familia de más de 3 hijos o más tiene una serie de gastos muchísimo mayor que una familia que no lo son, tanto educativos como sanitarios, como de vestir a sus hijos, como de comprar viviendas mucho más grandes, como de comprar vehículos también mucho más grandes. Entonces, hasta que a la hora de establecer ese cálculo no se tengan en cuenta también los gastos que se generan dentro de la unidad convivencial, creo que medidas de discriminación positiva como este tipo en favor de las familias numerosas se tendrán que mantener. Y por eso nuestro posicionamiento en contra de la enmienda que usted presenta. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda número 2 de H. Bildu? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor y 9 votos en contra, ninguna abstención, queda rechazada la enmienda. Pasaríamos a la siguiente enmienda, la número 3, también de H. Bildu. Tiene la palabra
el señor Barrio. Bai, bueno, pixkate, bale, hirugarren dakina komentatu baino lehen edo, esan eta kontrastatu dugu 2013an ordenantzen 2014ko ordenantzetan PSOEk kontrako bozka eman zion proiektu orokorrari, besterik gabe datu moduan. Bale, sartuta hirugarren emendakinean. Bale, da, bueno, gure aldetik historiko bat, nahi baldin bada, klasiko bat, eta jarraituko dugu, guretzat kontu hau importantea da. Eta lotzen da, neurri batean, ez bakarri, baina neurri batean hasieran esandakoarekin. Hau da, tasak eta prezioak ez dira bakarrik udalaren diru iturri bat, hori ere izan da, dira tresna bat hori sozialki, politika sozial bat aplikatzeko edo eragiteko. Eta, bueno, emendakin honetan plantatzen duguna da, azkenean, etxebizitza hutsen kasuan, hori, rekargo bat, kanon bat, edo nahi dugun moduan esan, jartzea, hori, hutsik dauden etxebizitzen kasuan. Hori da planteatzen duguna. Bale, bueno, iaz, transazional bat egon zen, argudiatuta, bueno, legebiltzarrak onartutako legea, errekurrituta zegoela, eta ala zen, eta planteatu zen, pausutxo bat, ondo ikusten genuna, eta zen azkenean, nolabait etxebideren esku, nolabait etxea uzten zuenei, alako obari bat eta itea, bale, oso ondo. Baina, karo, horrek duen eragina eta rekorridoa motza da, laburra da. Eta, zorionez, egoera juridiko orokor hori nolabait aldatu egin da, egon da sententzia bat, eta nolabait legebiltzarrean onartutako etxebizitza legea indarrean dago, eta oain aukera ematen du halako plantamentuak kanonak edo ezatzeko bidea emateko. Azkenean, hori da planteatzen duguna. Badakigu, horrek, sartzerakoan, implementatzerakoan, lanak sortzen ditula, hori, etxe bizitza hutsen definizioan, gauzak findu behar direla, eta lanak egin behar direla. Bai, baina hori ez da hemen zerbait espezifikoa. Osea, legebiltzarreko legean, edo legea aplikatu nahi baldin bada, noski, arazo berberak izango dituzte, eta, hemen oin plantatzen duguna, ez da zer beste munduko ezer. Bale, lana eskatuko dula, dudik gabe. Beste herrietan, beste herri batzutan, badaude esperientzia batzuk. Eta, nik ezagutzen dudan neurrian, eta oso kasu gutxi ezagutzen ditut, gehiago gongo dira, baina, hor ere, betikoa, prueba-error, bale, plantamentu bat egin, akatsak ikusi, hobetu, eta bar. Orduan, beste herrietan, edo, legebiltzarrean bertan, planteatzen dutena, begiratu, eta gero, implementatzen saiatu. Bestela, geratuko gara, eta hau bezalako kasu batzuk, beste batzuk badaude ere, bai? Herritarrei, herritarren egoerak hobetzeko planteamentuak egiten dira, eta gero, ezin dira gozatu, udalak ez du gaitasuna, orduan, udala zeari da, bere buruaren mantentzen, bere buruaren ez dakit defentsan, udala herritarren alde egin behar du. Orduan, horregatik, planteatzen dugu hori, ulertuta, implementazioak eskatuko ditula aurrelan batzuk, eta agian ez dakit, protokolo batzuk, edo, en fin, aurrotegi batzuk, ulertuta hori, baina az gaitezen behingoz lanketa horretan. Esker. Muchas gracias, señor Barrio. Si lo que usted ha dicho en relación a la votación del Partido Socialista del 2014 es cierto, me retracto de lo que he dicho. Pero lo que tengo muy claro, señor Barrio, es que nunca este partido ha presentado ninguna enmienda ni habría votado en contra porque usted haya aplicado el IPC de Funcas a los impuestos y las tasas. Porque nunca lo hemos hecho.
Bueno, a la enmienda concreta la que dice. En el sentir de la enmienda, en principio, la podemos llegar a compartir. Creo que las instituciones tenemos que adoptar medidas para facilitar que el mercado de vivienda en alquiler sea aún mayor. ¿Qué sucede? Que ustedes plantean una enmienda sin decir cuál es el modo de control que el ayuntamiento tiene que realizar para que esa medida se lleve adelante. Cuando hablan del derecho subjetivo a la vivienda y cuando la ley de vivienda del País Vasco establece que nos permite a los ayuntamientos tomar medidas, ya le dije en la comisión, yo lo comparto. Lo comparto porque yo era miembro del Parlamento Vasco y voté a favor de esa ley y, por lo tanto, también lo defendí en su momento y lo defiendo ahora. Pero ustedes presentan que sean gravados en el impuesto del IBI aquellas viviendas que pasen 183 días vacía. Y el problema es un problema de control. ¿Cómo controlamos que hay una vivienda que 183 días esté vacía? Y no lo podemos controlar a tal detalle porque los recibos de suministros de consumos no son recibos que se detallen al día. Es decir, si hubiera un recibo de luz que se detalle al día cuánto se ha consumido al día en cada vivienda, se podría detallar. Pero no es verdad. Siempre el recibo es cada 2 meses y siempre hay un consumo mínimo, aunque no haya vivienda. En el recibo del agua, lo mismo, no podemos controlar cuánto consumo de agua diariamente hay en una vivienda, porque el recibo tampoco se genera diariamente. Y vuelvo a decir, porque hay unos consumos mínimos siempre, haya gente o no haya gente en la vivienda. Y luego porque una realidad social que sucede en la Sarteoria es que hay muchísimas viviendas que no tienen contadores de agua propios, sino que hay un contador en la comunidad y luego se reparten entre todos los vecinos según el criterio que ellos decidan, o la proporcionalidad de la cuota de la comunidad o a partes iguales entre todos. Por lo tanto, no podemos comprobar que esas viviendas que no tienen un contador, sabemos si tienen consumos o no tienen consumos, porque el consumo es general de toda la comunidad. ¿Qué conllevaría? Que tendríamos que obligar entonces a las comunidades a que pongan individuales, con el gasto que conlleva para las comunidades, y que ellos lo tengan que aceptar, o si no el ayuntamiento asumir toda esta inversión dentro de todo el pueblo de la Sarteoria de los contadores. Por lo tanto, no creemos que es tan fácil el control con la situación actual que hay para realmente saber qué viviendas están vacías o no están vacías. Y la realidad social de la vivienda en la Sarteoria es que aquellas personas que tienen unas de viviendas que están vacías no es porque especulen con ellas, sino porque la realidad social es mucha gente que vino aquí en su día de otras comunidades autónomas a trabajar y que ahora muchos de ellos se van por temporadas a vivir a sus pueblos de procedencia. Y no especulan con la segunda vivienda, sino que la tienen vacía porque a lo mejor se tiran 6 meses en su pueblo y vienen otros 6 meses a pasarlos aquí en la Sarteoria. Por lo tanto, el padrón tampoco puede ser un elemento de control, porque la gente no va cambiando el padrón en función del tiempo que se va de vacaciones a un sitio y se va de vacaciones a otro, por las temporadas de residencia. Por lo tanto, tampoco es un elemento de control real de la situación. Defendemos más que el elemento de control real pudiera ser los consumos, pero hasta que no podamos tener un servicio que nos lo preste diariamente para comprobar realmente lo que ustedes piden, que es que 183 días durante todo el año esas viviendas estén vacías. Y como no lo podemos hacer control, votaremos en contra de la enmienda que ustedes presentan. Vale. Bueno, bukaratik agian honetan ere. Ez dagoela espekulazio horik eta ez dakit. Ze datuak dauden hori esateko. Badaudela kasu batzuk asko ez dakigu zen bat hori, kanpotik etorritako jendea eta gero bueltatzen da jubilatu denean eta hemen, bueno, egongo dira horiek. Baina espekulazioa egon
egon da, eta egongo da. Nik adibide bat jarriko dizut, hola, nire atarian, nire blokean, duela, hori, fin, ekonomiaren garai honenetan, esaten zutenaren arabera, gero ikusi zen, ez zirela honak, baina, bueno, bale, etxe bizitza bat. Garaian, erosi zuten 17 milioi pesetak, eta gero saldu zituzten ez dakit 30, ez dakit zenbat. Bueno, hori ere gertatzen da. Orduan, esatea, espekulaziorik hemen ez dagoela edo, da, inerririk gabeko afirmazio bat. Egongo dira kasuak, baina bestelakoak ere egongo dira. Baina, bueno, pizkat mamira junda. Arazoak daudela, bai, esan dugu, hasieran, esan dugu. Horren implementazioak, baditula bere, eskatzen ditula bere lanak, eta bar. Bat, politikarion lana, gure ustez, da, proposamenak egitea. Zehaztasun edo teknikoak edo, horretarako, daude, teknikariak eta hoiekin lan egin behar dira. Bale, faltan botatzen dugu, aurreko urtetan, egon dena, eta da, ordenantzei begira lantaldia sortzea gauzak planteatzeko. Egia esan, gu oso kritikoak esan gara, lanketa horiek batzutan nola planteatu diren. Baina lanketaren beharra beti ikusi izan dugu. Esan dako, kritikoak izan da, gero horren implementazioan. Baina, eske bain hori desagertu da. Orduan, ez dago fororik, hori, teknikariekin konpartitzeko, eta beraien planteatzen dituzten arazoak, edo arazoi nolabait, irtenbideak proposatzeko, edo beraien aldetik, edo beste herrietan egiten dena, eta bar. Orduan, lehenengora bueltatzen naiz, gure susmoa da, edo gure impresioa da, udala bere buruaren zerbitzua ari dela, eta ez herritarren zerbitzura. Eta hori, arazo, latza eta sakona da hemen daukaguna. Mila esker. Señor Barrio, yo creo que usted confunde cosas. Se pone a hablar y yo creo que hay que pensar antes de lo que habla. Estamos hablando del alquiler. En ningún momento se ha hablado de venta. Ustedes plantean esta enmienda para sacar... ¿Me deja terminar, por favor? Usted ha tenido su turno, ahora hablo yo de su turno. Especulación, sí, especulación, señor Barrio. Pero usted no sabe que existe un impuesto que se llama plusvalía para pagar por aquellos beneficios que se obtiene la especulación. ¿O usted se olvida de eso? Por eso se pone a hablar y creo que usted no es consciente de lo que dice. Aquella persona que vende una vivienda y obtiene un lucro mayor del precio en el que la compró o la heredó cuando la vendió, paga un impuesto que se llama el impuesto de plusvalía en todos los ayuntamientos. Por lo tanto, aquellas personas que obtienen un beneficio por la especulación pagan los impuestos correspondientes. Y es verdad que este ayuntamiento es de los ayuntamientos de la comarca que más bajo tiene el impuesto de plusvalía. Y poco a poco lo vamos incrementando. Porque aquel que tenga saque un beneficio, que pague por ello. Estamos hablando de la medida que ustedes plantean, es el alquiler, no en ningún momento de la venta. Ningún ciudadano que compre un inmueble lo va a vender por menos precio de que lo ha comprado. Ningún ciudadano quiere hacerlo eso. No sé si en su vida usted ha vendido un inmueble. Yo creo que sí. Y no creo que lo haya vendido por menor precio del que lo heredó o lo compró. Vuelvo a decir, nadie quiere vender. Y si desgraciadamente lo venden, seguro porque es una circunstancia personal bastante grave. Por urgencias, por a lo mejor una situación de desahucio, de traslado del municipio urgente y lo tengan que vender con la urgencia. Pero ningún ciudadano o ciudadana quiere vender un inmueble por un precio inferior que el que lo compró. Y te digo yo que ninguno de los que estamos aquí en esta mesa tampoco. Usted incluido. Las medidas que hablamos, estamos tomando medidas para el fomento del alquiler. Y por eso también, y para poderlo controlar y regular. Ahora que se ha sacado, por ejemplo, la nueva elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, ya se le ha planteado al equipo redactor que tengan que tomar medidas para los pisos turísticos que pueda existir en nuestra localidad. A través de esa vía, a través del plan general, será que se establezca
qué se puede destinar a piso turístico y qué no. Y es la forma y la vía de poderlo controlar. Y eso este Gobierno, usted que dice que solo pensamos para la cabeza del Ayuntamiento y no por los ciudadanos, ya está trabajando con ello. Ayer mismo volvimos a tener una reunión con el equipo redactor y se le volvió a plantear que nos preocupa este caso y que lo regulen. Y vuelvo a decir, la realidad no es que exista un número de viviendas turísticas en este municipio como puede suceder en Zarauz o como puede suceder en San Sebastián o en Hondarribia, porque nuestro municipio no es un municipio turístico elegido por la ciudadanía para venir a destinarlo aquí a pasar sus vacaciones. No lo es. Por lo que vuelvo a decir, no podemos votar a favor de una enmienda como ustedes lo plantean, en el cual no tiene un control que pueda realmente realizarse para ver que una vivienda está vacía realmente durante 183 días al año. Labur posible bada. A ver, niri el libro gordo de PTT ja pizkate adin batekin tokatu zitzaidan eta ez nun ikusi. Baina entzun dut eta han gauzak nahiko modu sinplean eta errez ulertzeko modukoan azaltzen zirela. Eta, bueno, espekulazioa eta jakina, a ber, hemen, planteatzen dugun neurriaren helburua garbi dago, da, utzik dauden etxebizitza horiek merkatura ateratzea edo salduta edo alokairuan. Bale, hori horren helburua. Gero, nahastea espekulazioarekin, espekulazioa da, hain zuzen, besten dena, olako zeak neurriak ez badira hartzen. Ze hor, bueno, etxebizitza utzoa eukitzeak ez du inongo kosturik, ez du inongo penalizaziorik, orduan, bale, jarretuko dute, etxebizitza horrek jarretuko du egoten, bere nolabait helburua bete gabe. Hau da, hor jendea bizitzen egotea. Gero bestetik, alkatearen azalpena entzun eta ematen du, espekulazioa ona dela, klaro, zerga bat ezartzen zaio, diru osarrea gehiago, eta orduan, gora espekulazioa. Ematen du, gobernuak espekulazioaren alde dagoela, kontxo, hain argi esatea, adierazgarria. Eta, bueno, gaiarekin edo emendakinarekin bat ez datorren gai bat, baina aipatu duzu, ez? Plan orokorra dela, instrumento bat, horretan ere eragiteko. Oso ados gaude. Eta guk gauza bat eskatu genuke. Bai, honi begira eta oro har, lasarturako planeamenduari begira, plan orokorrean planteatzen diren irizpideak eta modu parte hartzailean izatea eta modu irekian. Eta herritarrek eta talde politikoek eta nahi duen guztiak horretan parte hartu alizateko eta ez bakarrik alkatetzak daukaten bilerekin eta bileren bidez eta bar. Mila esker. Señor Barrio, y es verdad que lo que está establecido es, usted tiene que finalizar el debate, pero una aclaración. El Plan General de Ordenación Urbana tendrá su proceso participativo porque lo obliga la ley. Pues ya está. Pero hay que hacer... ¿Y qué plan general se presenta al ciudadano? ¿Un folio en blanco presentamos al ciudadano? Tome, este es el Plan General del Ayuntamiento. Decidan ustedes qué se pone. No, señor, hay que marcar unas directrices que el Gobierno considera que es por donde tiene que ir el Plan General. Y luego los ciudadanos, a través de un proceso participativo, y donde ustedes también podrán participar, porque el Plan General se tiene que votar en este Pleno, no se lo olviden, ustedes presentarán y los ciudadanos podrán presentar lo que quieran, pero no a un folio en blanco, sino a un documento inicial, a un avance. No puede ser a un folio en blanco, por lo tanto, por ley es obligatorio que el Plan General tenga que tener un proceso participativo. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con 3 votos a favor, 9 votos en contra y tras abstenciones queda rechazada la enmienda. Pasaríamos a la enmienda número 4, que es la primera de Aldu Lasarte Oria Puede. Tiene la palabra el señor Naya para presentarla. Muchas gracias, señor alcalde.
Bueno, esta enmienda, el objetivo de esta enmienda no es otro que intentar aliviar el alto coste en el que tienen que incurrir las familias que por alguna circunstancia pues bueno, tienen hijos que desean practicar un deporte en una escuela deportiva. ¿De acuerdo? En el argumentario que dieron ustedes en la comisión para votar en contra decían que esta medida era discriminatoria porque se estaba beneficiando a una serie de personas respecto a otras, poniendo algún ejemplo pues, de una persona, por ejemplo, que se apuntara a practicar judo, ¿no? Que tendría que incurrir en el coste que actualmente tiene que incurrir y, en cambio, aquí se estaría beneficiando a una serie de personas. Bajo nuestro punto de vista, no es correcta esa visión, o por lo menos consideramos que no es discriminatorio, porque de lo que estamos hablando aquí es de que si, por ejemplo, hay una persona, ¿vale?, un hijo o una hija, que quiere practicar gimnasia y a la vez baloncesto en una escuela de deportes, tiene que estar pagando el coste de la gimnasia, tiene que estar asumiendo el coste de la escuela de deportes y, además, desde la Diputación se le obliga a que tenga que estar inscrito en deporte escolar. Por lo tanto, tiene un coste añadido. ¿De acuerdo? Está claro que desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada respecto a lo que marca la Diputación, a no ser que esté equivocado. Pero sí que creemos que podemos hacer algo respecto a los costes que se derivan de todo ese, vamos a decir, entramado, que lo que conlleva al final es que las familias que tengan este tipo de ejemplos y que por alguna cuestión no deseen sacarse el abono de polideportivo, tienen que estar incurriendo en unos costes altísimos para que sus hijos e hijas practiquen deportes. ¿De acuerdo? Ustedes presentaron, no sé si fue el año pasado o el anterior, una propuesta para que las personas que estuvieran federadas y que solo utilizaran una instalación tuvieran una bonificación, digamos, en el coste de la misma. Podríamos pensar que también es discriminatorio, pero nosotros, si no me equivoco, apoyamos la propuesta porque entendíamos que eso aliviaba el coste que tenían que asumir esas familias y, al fin y al cabo, también estaba utilizando solamente una instalación. O sea que aquí el único objetivo es, vuelvo a repetir, intentar aliviar ese coste que nos parece altísimo, por lo que nos han trasladado algunas familias de más de 500 euros por hijo o hija, que se da a estas circunstancias, intentar aliviar ese coste. Nada más y nada menos. Y estamos abiertos para que, si no se aprueba esto que hemos presentado, poder trabajar en otras vías. Lamentablemente ya sería de cara al año que viene, pero sí que creemos que tenemos una responsabilidad para con estas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. La práctica del deporte escolar no es una competencia municipal del Ayuntamiento de la Sarteoria ni de ningún ayuntamiento. Quien tiene que facilitar la práctica del deporte escolar es educación en los propios centros escolares. La realidad social de la Sarteoria es que hay algunos centros escolares que no tienen instalaciones suficientes y por eso nosotros facilitamos como ayuntamiento nuestras instalaciones, primando el uso de esos alumnos y alumnas por encima de los usos de los usuarios del polideportivo. Por lo que aquellos alumnos y alumnas que usan las instalaciones para hacer deporte escolar en horario lectivo, el ayuntamiento no les cobra nada. Es gratuito. Cuando se cobra es cuando es fuera del horario lectivo. ¿Por qué es un agravio comparativo? Y le vuelvo a hacer la explicación, aunque usted no la comparta. El que una persona que vaya a realizar deporte escolar esté exento de pagar el abono del polideportivo, pero un chaval que no vaya a deporte escolar pero quiera realizar judo de la misma edad, un chaval de 14 años, tenga que pagarse el abono del polideportivo. Es un agravio comparativo el uno con el otro. Lo que establece es que de lunes a viernes se tienen que practicar el deporte escolar en el centro escolar y sería obligación del ayuntamiento prestarlo los sábados y domingos porque el centro escolar está cerrado. Y nosotros, como ayuntamiento, vuelvo a decir, de lunes a viernes también lo estamos prestando. Aquí el problema que hay es que hay un centro escolar que está muy lejos del centro urbano,
que es el centro escolar de Landaberri. Y por lo tanto, los chavales terminan las clases, se vienen a su casa y para poder hacer deporte escolar se tienen que volver a trasladar a Landaberri para poderlo practicar. Ese es el problema. Cómo los padres llevan a sus hijos a Landaberri para practicar el deporte escolar, porque instalaciones Landaberri dentro del centro escolar tiene suficientes y son todas válidas para practicar el deporte. Pero el problema es cómo se trasladan los niños allí. Ese realmente es el problema. El problema no está en que es muy caro o no es muy caro. El problema es que tienen que pagar por venir al polideportivo porque no llevan a sus hijos a Landaberri a través de cualquier vía, o a través de un autobús que traslade a todos los niños con deporte escolar, o a través de los padres llevando a los niños en vehículo o andando o a algún medio de transporte a Landaberri. Por lo tanto, no creo que la vía sea dejarles exentos de pagar el abono, en concreto por esta problemática a ellos. La vía, y ya se le ha trasladado desde el Servicio de Deportes, es que la AMPA, que es la que organiza el deporte escolar, solicite subvención al ayuntamiento. Porque las AMPAs tienen vías de subvenciones para el deporte escolar y también a través de cultura. Y hay AMPAs que no piden ni siquiera la subvención. Hay convocatorias donde de los 2 centros escolares municipales solo lo ha pedido uno. El otro no ha pedido nada. Y por lo tanto, lo que tendrían que plantear es organizarse desde el centro escolar, porque vuelvo a decir, el servicio del deporte escolar se tiene que dar dentro del propio centro escolar, y buscar esa vía para poder ir todos los alumnos al centro a poderlo practicar. Por lo que vuelvo a decir que a esta vía o a este planteamiento que ustedes hacen de dejarles exentos del pago de la instalación no estamos de acuerdo, pero sí dejamos la vía que a través de la convocatoria de subvenciones que reciben las AMPAs, ellos, dentro del programa de actividades que realicen, planteen que este traslado sea subvencionado por el ayuntamiento. Por lo que, le vuelvo a repetir, votaremos en contra de la enmienda. Brevemente, señor alcalde, comenta usted que el problema no es que es muy caro o no. Es cierto, es la consecuencia. La consecuencia de que la competencia no sea municipal, la consecuencia de que Landaberri esté donde esté y no haya traslado, es que hay familias que tienen que asumir un altísimo coste para que sus hijos e hijas practiquen deporte, principalmente cuando quieren también hacerlo en una escuela de deportes. Eso es lo que hace que la consecuencia sea que es carísimo. Por lo tanto, si hay una persona que quiere practicar un deporte, como pudiera ser, usted nombraba judo, y tiene que asumir un coste, es posible que esa familia tenga más dificultades económicas que otra que tenga hijos que también están en una escuela de deporte. Y hay una ordenanza para exenciones, bonificaciones y demás, ¿vale? Es correcto. Pero aquí estamos hablando de esas familias en las que tienen hijos que, voy a decir, desgraciadamente, pues quieren practicar, por ejemplo, gimnasia y baloncesto en una escuela de deportes. Entonces, bajo nuestro punto de vista, el ayuntamiento debería hacer más esfuerzo para ayudar a esas familias. Es evidente que ustedes no comparten ese mismo pensamiento y por eso van a votar en contra, pero desde nuestro grupo municipal es lo que defendemos, porque es lo que se nos ha trasladado desde muchas familias, que no tratan de discriminar a unas frente a otras, porque realmente, viéndolo fríamente, así pudiera parecer. ¿De acuerdo? Y en eso es lo que seguiremos trabajando. Este año no se aprobará, pues lo intentaremos el año que viene a través de alguna propuesta que pueda convencer a la mayoría que haya representada en esta corporación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Dice que la consecuencia es que es caro. Es igual de caro o barato para cualquier abonado menor de edad, independientemente de sea deporte escolar o no deporte escolar. Es igual. No hay diferenciación en aquellos, el abono de que hagan deporte escolar es mayor que el que menor de edad que no. No, no. El abono es igual para todos.
Pero el abono es igual. Pero es que el coste, eso depende de la escuela. Estamos hablando, eso depende de la entidad deportiva que le presta el servicio. Yo estoy hablando de lo que compete al ayuntamiento, que es el abono. Y el abono es igual de caro o barato, sea deporte escolar o no sea deporte escolar. Y vuelvo a decir, el problema está en el traslado al centro escolar. La competencia no es municipal, la competencia es de educación y el deporte escolar se tiene que prestar dentro del centro escolar. Y la realidad es que hay uno que está fuera del término municipal y que principalmente para trasladarlo se tiene que hacer o en autobús o en coche. Y ese es principalmente el problema, porque si se trasladara al centro, no tendrían que pagar el abono del polideportivo, porque se está dando dentro del centro escolar como se debería de hacer. Y esas familias se estarían ahorrando. Es que a lo mejor las familias lo que tendrían que reclamar a la AMPA, que es la que presta el servicio de deporte escolar, es que sea esa AMPA quien asegure el traslado de los niños al centro escolar para la práctica del deporte, no al ayuntamiento. Y vuelvo a decir, este ayuntamiento está abierto a que dentro de la convocatoria de subvenciones que se da a las AMPAs para la práctica del deporte escolar, incluyan el traslado de los niños al centro. Y nosotros no tenemos problema. Y me pasa el concejal de deportes, dice, hay escuelas deportivas de algún club que son gratuitas, por ejemplo, Rugby Dostadar. Ahí no tienen que pagar. Entonces, también eso depende de la entidad deportiva, si quiere cobrar o no quiere cobrar. Pero vuelvo a decir, no es una competencia. El decidir si cobra o no cobra la entidad deportiva no está en manos ni de este ayuntamiento, ni de esta mesa, ni de estos concejales. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones, queda rechazada. Pasaríamos a la enmienda número 5 de H. Bildu. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Sí, Erkesko. Bueno, bosgarren emendakinean, edo, guk aurkeztutako emendakin honetan planteatzen dena da zabortasaren kasuan, gure izpero orokorra zen izoztea, baina hori onartzen ez bada eta ez da onartu, orduan irizpide orokorra aplikatzea, hau da, KPI aplikatzea, eta ez 1/5 gobernuak planteatu duen moduan. Guretzat ez du zentzurik, halako igoera mantentzea, gainera, aurreko urteetan ere, antzeko igoera latzak gertatu dira, orduan, ez gaude horren alde. Muchas gracias, señor Barrio. Siempre decimos que las tasas públicas, como he dicho, lo que mantenemos es un mantenimiento mínimo del nivel de cobertura. Es decir, que con los ingresos que se obtengan se pague el gasto del servicio. Lo que está sucediendo con la tasa de recogida de residuos urbanos es que los costes se están incrementando y lo que están haciendo es que el nivel de cobertura cada vez se reduzca más. El nivel de cobertura en 2017 de esta tasa fue de un 51,02. A pesar, como usted dice, señor Barrio, de que en las pasadas ordenanzas fiscales también se presentó un incremento de un 5% en la tasa, el nivel de cobertura de 2018 fue un 50,82, es decir, inferior al año anterior a pesar de subir un 5%. Este año se plantea también el incremento del 5%, que la previsión es que el nivel de cobertura para este año 2019 sea de un 52,17, es decir, aunque se plantee una subida a un 5%, no quiere decir que el nivel de cobertura sube a un 5% de la misma forma, porque los contratos suben. El contrato que tenemos con San Marcos se incrementa, porque el coste de los trabajadores que están pendientes de este servicio también se incrementa. Y al final, como ven,
el incremento del nivel de cobertura, a pesar de ser un 5% de incremento del impuesto, de la tasa, perdón, es simplemente de un 1,30 y poco. Por lo tanto, vuelvo a decir, el coste de la basura es muy elevado para este ayuntamiento. Y los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo tienen que ser conscientes de lo que ello conlleva y de que hay que tener medidas para reciclar, porque que este municipio sea un pueblo comprometido y concienciado con el reciclaje, conllevar que los costes se nos reduzcan y que ellos también se vean beneficiados de ese reciclaje. Por lo que votaremos en contra de la enmienda que ustedes presentan. Labur, alde batetik, esaten da, lagien kostuak edo soldatak edo ez dakit suposatzen dut handiagoak direla, beste esparrotan eta beste zerbitutan moduan suposatzen dut. Eta gero, San Marcosen kostua, hombre, ez dakit, San Marcosek egiten duen lana, nik uste dut, lotxagarria dela. Osea, herritik paseotxo bat ematea besterik ez dago, ikusteko ze egoerak dauden, ze gauzak nola, zaborra nola pilatzen den, nola jasotzen den geizki, eta lotxagarria. Orduan, San Marcosen kostuen igoerak benetan, zalatzakoak direla gure ustez. Pues hombre, le agradezco que esté con esto con el equipo de gobierno, porque como ustedes saben, hemos denunciado dentro de la Junta de San Marcos, el representante del señor Valdivia denunció la situación que estábamos padeciendo en la Sarteoria y también lo hemos denunciado en los medios de comunicación y a través de cartas internas entre el presidente de Mancomunidad y este alcalde. Por lo tanto, agradezco que en algo estén con nosotros. Pero vuelvo a decir que aunque en defensa del posicionamiento en contra de la enmienda de EH Bildu, que se incremente un 5% no quiere decir que todo el mundo, porque también es verdad que, igual que se explicó en la Comisión de Hacienda, el número de exentos y bonificados del impuesto, de la tasa, de recogida de residuos urbanos, se incrementa respecto a años anteriores, tanto a nivel de vivienda domiciliaria como a nivel de los comerciantes y de la hostelería y la zona industrial. Hay prácticamente, por ejemplo, hostelería, que hay colectivos, hay grupos de tarifas dentro de la tasa que prácticamente la mayoría están exentos. De 18 que tienen que pagar, solo paga una, el resto está exento. De 376 exentos y bonificados del año anterior pasamos a 404. Por lo tanto, el número de personas que están exentas de pagar y que no pagarán nada de estas tasas también se va incrementando. Y es la previsión. Por eso también quiero decir que hay que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo, a pesar de que haya una subida, pagará esta tasa de recogida de residuos urbanos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con 3 votos a favor, 8 votos en contra y 4 abstenciones queda rechazada. Pasamos a la enmienda número 6 de AJPNV. Señor Antxordoki tiene la palabra. Bai, egunon. Barkatu, Bueno, gure emendakina da zabortasa izoztea merkataritzan, zerbitzuetan, hosteleritzan, elikaduran eta industrian. Orain ondo esan dezun bezala asko exento daude, ez dute ordaindu behar, baina hala eta guztiz ere iruditzen zaigu oso grabatuta dagola tasa hau kolektibo hauetan, besteetan bai ulertzen dugu igo behar dela, zatikan ez da tasa oraindik kobertura oso txikia dauka, baina iruditzen zaigu kolektibo hauetan oso grabatuta dagola. Eta hala eta guztiz ere, zuk esan dezun bezala, egongo da jende asko ordaindu behar ez duena, obaria ditulako edo, baina iruditzen zaigu tasa hau izoztu behar dela.
no votaremos en contra de la enmienda que ustedes han presentado con la misma argumentación que hemos referido en la enmienda anterior. Muchos de los comerciantes hosteleros y la industria de la Sarte Oria está exento o bonificado. Los datos se lo dimos. Comerciantes de menos de 5 trabajadores hay 316 y están exentos 26. De mayores de 5 trabajadores dentro del comercio hay 19 y están exentos 10. Más de la mitad están exentos de pagarlo. Hostelería de menos de 5 trabajadores hay 152, 23 están exentos. Entre 5 y 10 hay 19 y están exentos 2. Y de más de 10 hay 18 y están exentos 17, solo paga 1. Y en la industria de más de 5 trabajadores, menos de 5 trabajadores hay 27 y está exenta 1. Y de más entre 5 y 50 hay 3 y está exenta 1. Por lo tanto, el número montante de actividades económicas amparadas dentro del comercio, de la hostelería y de la industria del municipio está amparado en las exenciones y las bonificaciones correspondientes. Se ha trasladado también a la Asociación de Comerciantes este planteamiento. Hablarán, van a notificárselo a todos los comerciantes, en este caso asociados a TERPEA, para que consulten si pueden acogerse a cualquier tipo de bonificación, exención que establezcan las ordenanzas fiscales. Y, por lo tanto, no votaremos en contra de la enmienda que ustedes presentan. Bueno, beste gabe, jendeak esentzioak eduki ditzazke, oso ondo iruditzen zaigu, baina beste guztiei, besteentzako gutzako tasa oso grabatua dago, eta guk jarraitzen dugu eskatzen hori izoztea, beste gabe. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con un voto a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones, queda rechazada la enmienda. Pasaríamos a la siguiente enmienda, número 7, de Adlu Lasarte Oria Puede. Tiene la palabra a su presentación, señor Naya. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el objetivo de esta enmienda no es otro que intentar que las tasas de basura suban en proporción a lo que se estima que va a subir el coste. Somos conscientes de que es una estimación, de que eso puede variar y, además, sabemos que, como usted bien decía antes, que van a seguir subiendo. Pero no estamos de acuerdo en que los incrementos se trasladen de manera tan fuerte a la ciudadanía y más como venimos haciendo en los últimos años. Como se ha comentado antes también, pues el año pasado fue un 5, el anterior no recuerdo si pudo ser en torno a un 3 o más. Y, por lo tanto, ese es el objetivo, no trasladar los costes, a veces derivados por la nefasta gestión en temas de residuos, pues a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. La misma explicación que también en los casos anteriores. Votaremos en contra porque la aplicación del planteamiento que ustedes hacen de un 2,75 conllevaría que el nivel de cobertura estaría por debajo del año pasado. Ya les he dicho que el nivel de cobertura con un incremento de un 5 se incrementaría la previsión en 1,3. Si lo que se plantea, si se aprueba es un 2,75, el nivel de cobertura de la previsión de nivel de cobertura para la tasa de recogida de residuos del 2019 sería incluso inferior a la del año anterior. Y creo que es un error. Las tasas municipales lo que conlleva es el pagar por una prestación de un servicio que te da el ayuntamiento. Y eso tiene que ser. El impuesto se paga por la tenencia de algo y la tasa por la prestación de un servicio del ayuntamiento. Y es lógico que ese servicio lo paguen aquellos que son usuarios. Es decir, si los ingresos que se obtienen por la tasa no llegan al 100%, imagino llegan al 60%, el 40% restante lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Utilicemos el servicio o no lo utilicemos. Por ejemplo, algo que es muy evidente. El polideportivo. Si me permiten, voy a mirar la tasa, el nivel de cobertura en concreto que tiene.
La previsión para el 2019 es que el nivel de cobertura del polideportivo sea de un 43,41. Eso es lo que pagan los usuarios del polideportivo. El restante, el 57% restante de lo que cuesta mantener el polideportivo, lo pagamos todos los ciudadanos. Lo utilicen o no lo utilicen. ¿Es justo que un ciudadano que no utiliza el polideportivo tenga que hacer frente a todos los gastos que ello acarrea? Lo más justo es que aquel que lo utilice es el que tenga que hacer frente mayoritariamente a su coste. No puede entrar acarreando la carga a aquellos que no lo usan. Por lo tanto, por eso las tasas, lo que se plantea es que el nivel de cobertura llegue a ser el 100%, porque aquel que use el servicio tiene que hacer frente a su coste al 100%. Si no, el que no lo usa es el que lo va a tener que pagar. Por eso siempre defenderemos que los niveles de cobertura tengan que ir incrementándose poquito a poquito. Y el 2,75 va a conllevar que el nivel de cobertura, como he dicho, para el 2019 sea incluso inferior que el del 2018. Por lo tanto, votaremos en contra. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones, queda rechazada. Pasaríamos a la siguiente enmienda número 8 de EH Bildu. Señor Barrio, tiene la palabra. Mila esker. Bueno, emendakin honetan plantatzen duguna da, eta zabor tasarekin jarraituz, plantatzen duguna da, aplikatuko den edo zarriko den ehuneko 20ko hobari hori, aplikatzea, kontutan hartu gabe, ze zabor bilketat edo tasa dago udalerrian. Hau da, aurten, lehenengo aldiz, eta posten gara, ze, hori izan da, gure eskakizuna, aurreko urtetan ere bai, hobari bat ezartzen da, bosgarren zaborrontzearen erabiltzaileei. Guk beti pentsatu izan dugu, zaborren bilketa ez dela bakarrik kontu personala, norbanakoa edo familiarena, baizik eta horrek eragin sozialak ditu, eragin orokorrak ditu. Eta horregatik, hori, bertzikalatzearen alde, egiten dugu gure planteamentua. Eta logika horretan, ikuspegi nolabait kolektibo horretatik, gure ustez, saritu behar dira, praktikak onak, ondo egiten dutenak saritu behar dira, eta praktika txarrak kontrako, kastigatu. Eta alde horretatik, pausu bat da, aurrera pausu bat da, bonifikazio hori, ehuneko 20 hori ezartzea. Baina, hori aplikatzeko ezartzen dira bi baldintzat. Bata, gure ustez, logikoa, hau da, saiatu behar da, hori, alden trampa minimo edo gutxien egotea, hau da, saiatu behar da, erabilera, ez da bakarrik txartela ukitzea, baizik eta txartel hori erabiltzea. Alde horretatik, egokia ikusten dugu, hori, erabilpen minimo bat, 40ko erabilerak, okeres badago, aplikatzea. Ondo. Egia da, jarri den sistemarekin kontrol hori izan daitekela, ala moduzkoa, beste sistema batzuk badaude, eta jarri ziren, sistema jarri zen momentuan horretaz pensatzeko aukera bat zagoen. Baina, ados gaude erabilera minimo horrekin. Baina, ados ez gaudena da jarritako beste baldintzarekin, eta da, hobari hori aplikatuko da, baldin eta herrian halako tasa edo bilketa tasa ematen baldin bada. Kontxo, nik gauzak ondo egiten baditut, hori, saritu izan beharko litzateke konportamentu hori. Eta, karo, besteak geizki egiten baldin badute, besteak hori zigortu, baina nik ez daukat errurik, besteak geizki egiten badute. Orduan, gure ustez, hori, hobari hori aplikatu beharko litzateke, kontutan hartuta bakarrik, hori, erabilera minimo hori. Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio.
Es verdad que este es el primer año en el cual se establece una bonificación en la tasa de recogida de residuos para todos aquellos que estén inscritos dentro del quinto contenedor que cumplan unas circunstancias, que es, en primer lugar, que el resultado de la recogida selectiva de todo el municipio general sea para el 2018 el 46%, para el 2019 el 48% y para el 2020 del 50%. ¿Por qué se ha establecido esto? Porque hay una directiva europea y el propio P-Group establece la obligación de que Guipúzcoa tiene que llegar a una tasa de reciclaje general en toda Guipúzcoa de un 50%. Y también este ayuntamiento tiene que adoptar medidas, no solo compete a la Diputación, a GHK, el adoptar medidas para llegar a esa tasa de reciclaje, sino también los ayuntamientos tenemos que adoptar medidas. Y entre ellas es esta que hemos planteado nosotros. Si se llegan a esas tasas de reciclaje, aquellos que estén inscritos dentro del quinto contenedor y que abran o 40 veces al año o 4 veces al mes el contenedor, serán bonificados con un 20% en la tasa de recogida de residuos del año siguiente. Desgraciadamente tenemos que ir en esta vía, que es la económica. El señor Barrio habla de hay que premiar las buenas prácticas y hay que castigar las malas prácticas. Yo creo que el reciclar, que es una medida medioambiental, de concienciación medioambiental, tendría que ser independientemente de si nos ahorramos dinero o si no nos ahorramos dinero, sino pensando cuál es el futuro que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero desgraciadamente a la gente le cuesta entrar a adoptar este tipo de medidas y lo único es si le toca el bolsillo. Por lo tanto, hemos adoptado esta medida para premiar, como dice el señor Barrio, algunas prácticas, pero me sorprende que usted diga, señor Barrio, de castigar a las malas prácticas cuando ya se está castigando con la subida del impuesto para aquel que no cumple y usted está diciendo que no se suba. ¿Cómo se va a castigar a aquel que haga malas prácticas? Pues la única forma es que la tasa de recogida de residuos sea una tasa alta y que aquellos que realmente hagan bien el trabajo, entonces sean bonificados. Es la única opción. Aquel que está inscrito en el quinto contenedor, aquel que cumple con la apertura de los contenedores, será bonificado con este 20%. Y quien no lo cumpla, pues desgraciadamente tendrá que pagar la tasa en su integridad, con los incrementos anuales que conllevan. Por eso es lo que tiene que conllevar. La tasa tendrá que incrementar y el 20% se bonificará, porque es un 20% respecto a la tasa total. Y creo que el debate, como lo dijimos en la comisión, es un debate muchísimo mayor que sale incluso fuera de las posibilidades de este ayuntamiento. Es un sistema de control de que realmente todo el proceso se haga bien. Es decir, creo que llegará el momento en que lo que se controle no sea lo orgánico a través de una tarjeta, sino que se tenga que controlar sea el resto. Porque si el resto se controla, quiere decir que el resto de las fracciones se está haciendo bien, tanto el orgánico, como el plástico, como el papel, como el vidrio, como las pilas, como el aceite. Llegaremos también a ese momento en el que los residuos que se echan al contenedor tengan que ser pesados y aquel que emita más residuos tendrá que pagar más. Son medidas que ahora mismo no se pueden adoptar y que yo creo que el sistema irá mejorando poco a poco, como usted mismo ha dicho en otra enmienda, pues probando, ayuntamientos que prueban, que funciona, que tal, que cual, que funciona, que prueben las diferentes instituciones, que proponga la Diputación, para ver que realmente hacer un sistema lo más sostenible posible. Pero en este momento creo que desde el equipo de gobierno lo que hemos planteado es que no solo se tiene que bonificar por el hecho de pertenecer al quinto contenedor y abrir, porque el hecho de abrir no quiere decir que se deposite nada dentro del contenedor. Por eso que, aunque abra 40 veces al año o 4 veces al mes, no quiere decir que esté depositando ninguna bolsa dentro, simplemente que está abriendo la tapa. Pero sí que lo que es importante es
que esa tasa de reciclaje general, de concienciación total de la ciudadanía, sea elevada. Por eso, el compromiso es que todos los meses se vaya informando a los ciudadanos a través del tablón de anuncios que hay al lado de la máquina expendedores de las bolsas de reciclaje, de cuál es la tasa de reciclaje que se va alcanzando en la Sarteoria, para que todos pongamos y para que todos seamos transformadores de esta situación. Incentivemos al resto que veamos que no lo hace, que no recicla, a incentivarle que lo haga. Y por eso seguiremos manteniendo la propuesta que viene recogida en la ordenanza fiscal y votaremos en contra de su propuesta. Bai, labur bi kontu. Bat, arazo orokorroagoa dela dudik gabe, eta beste plantamentuk beharko lirateke. Hain zuzen, gure kexa pixkat hori da, ez? Bueno, bosgarren zaborontzia jarri dela, oain dela gutxi, eta hor, beste aukera batzuk bazeuden sistema hobeagoak jartzeko, eta emaitza hobeekin eta kontrol mailak asko hobeagoekin, eta ez da egin. Hori da, arazo orokorragoa dela, bai, baina aukera izan dugu, neurri egokiagoak jartzeko eta ez ditugu jarri. Bale, hori algo baten utzita. Esaten duzu, nolabait esan duzu, hola, kafe para todos. Hau da, igoera, zabortasen igoera orokorra. Bueno, gero, txintxoei, pixkat gutxiziago, baina igoera azkenean, euneko 20 hori aplikatuta ere, emaitza da kriston egoera. Hau da, zaigu bat ere egokia. Azkenean, ez da zaritzen, praktika honak ez dira zaritzen, jendea kastigatzen da, batzuk gehiago eta beste batzuek gutxiago, ez? Batzuentzat kafea hori mingotxagoa eta beste batzuentzat pixkat azukre pixka batekin. Claro que la subida tiene que ser para todos, señor Barrio, y la bajada es mayor que lo que se plantea en la subida. Vuelvo a decir, el beneficio sigue siendo bueno para aquellos que hagan bien el uso del quinto contenedor. Vuelvo a decir, la tasa sube un 5%, pero lo que baja, la bonificación es de un 20%. Creo que sabemos diferenciar que 20 es mucho más que 5. Por lo tanto, la bonificación es muchísimo mayor. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones queda rechazada. Pasaríamos a la siguiente enmienda, la enmienda número 11 de H. Bildu. Tiene la palabra el señor Barrio. Mila esker. Hau ere beste klasiko bat. Udal espazioak erabiltzerakoan, dago hor tasa bat alderdi politikoei azatzen zaiona. Eta gu ez gaude horren alde. Azteko, eta ikusten dut hain konturatu dela, euskarazko eta gaztelaniazko azalpenean edo arrazoian gezki dago. Hori, gaztelaniaz ondo dago, eliminar al apartado 5 del apartado 4 del artículo 15 que se refiere a partidos políticos, eta euskarazko versioan jartzen du 15. artikuloren 4. atalean sindikatuei referentzia egiten die 5. azpiatala kentzea. Vale. A ver, talde politikoei ari gara. Baina, horko nahasketa adierazgarria, ze duela pare bat urte, sindikatuak, zaku berean sartuta zeuden, eta iaz aldatu zen, eta, atal horretan eta artikulu horretan alderdi politikoak aipatzen dira. Gure argumentazioa da, alderdi politikoak eta sindikatuak ere bai, ez dira, etekin ateratzeko asmoak dituzten erakundeak. Helburu soziala daukate. Horregatik, etekin asmori gabeko beste taldeak bezala, edo elkarteak edo eragileak bezala, tratatuta izan beharko liratekeela. Hori da defendatzen duguna.
Badakit, zer erantzuna emango dizun, ze aurreko urteetan eman dezu, eta batzordean ere, eta gaur ere esango dezu. Bale, alderdiok jasotzen ditugula, hori, kasu honetan, udaletxetik, diru batzuk. Gure funtzionamenturako. Bale, jasotzen ditugu, hemen gaudenok. Hemen dikan pododenak ez dute jasotzen. Eta gero, sindikatuak ere badituzte diru laguntzak eta jasoteko bideak, eta horrek ez du eragozten, en fin, tasa honetan nolabait salbuetsita egotea. Eta, hori elkarteak ere bai, en fin. Esan dugu, azkenean alderdi politikoak beste edozein etekin asmorik gabeko elkarte edo eragile edo talde zela garela eta horregatik tratamendu berbera eskatzen dugula. Muchas gracias, señor Barrio. Quieren ustedes el mismo tratamiento que cualquier entidad, pero es que cualquier entidad no tiene el mismo tratamiento que usted. Usted cobra cerca de 600 euros, su grupo político, como grupo. Cada uno de los grupos que estamos aquí representados, todos los meses cobramos cerca de 600 euros por tener un grupo. Y además percibimos cerca de 170 euros por concejal al mes. Si echamos una cuenta por encima de lo que es el grupo EH Bildu, que tiene 4 miembros, cobra todos los meses por parte de este ayuntamiento 1.200 euros, más de 1.200 euros. Como grupo, este ayuntamiento le reclama a usted que por una hora que pida un espacio público sean 47 euros. Ustedes cuando piden la sala de Villamirenchu, que es lo que normalmente se solicita por los grupos para hacer reuniones, son 47 euros por hora de ocupación de dicha sala. Creo que estamos, no solo ustedes, estamos todos los grupos de este ayuntamiento suficientemente bien subvencionados para hacer frente a estos costes. Vuelvo a decir, su grupo en concreto, que es el que ha presentado la enmienda, cobra más de 1.200 euros al mes de las arcas públicas para el mantenimiento de los costes de su formación política. Y que hay que decir que tampoco son tantas las reuniones que los grupos políticos solicitamos hacer fuera de lo que son las dependencias de nuestro local propio que tenemos, como cada uno de ellos, son 47 euros. Creo que pagado está de sobra. Y tanto que usted se compara con otros, hablaba de Urnieta y yo le decía a Hernani, pregunte al resto de ayuntamientos cuánto cobran los grupos municipales o cuánto se cobra por concejal. El Ayuntamiento de la Sarteoria es el ayuntamiento que más alta tiene la dieta por grupo municipal y por concejal. Y vuelvo a decir, ustedes, todos los concejales, todos los grupos municipales, tenemos a nuestra disposición un despacho donde podernos reunir. Y en el caso de H. Bildu es bastante grande. Estaba ahí el departamento de intervención al completo anteriormente. Tenemos disposición de un ordenador, tenemos disposición de un teléfono, tenemos disposición de una impresora para el ejercicio de nuestras funciones. Eso a cargo del ayuntamiento. Y además se les da 1.200 euros. Todos los meses, en su caso. Creo que para pagar 47 euros la hora por el alquiler o la cesión de una instalación, creo que todos los que estamos aquí tenemos suficiente. Por lo tanto, votaremos en contra de la enmienda que ustedes presentan. A ver, alkate jauna. Kriterio, nebezu, ideologiko edo ikuspegi nolabait orokorra. Hau da, etekin asmorik gabeko elkarteak gara. Herriaren alde egiten dugu, gu behintzat, saiatzen gara. Hankasartuko dugu ere, bale, ados. Baina saiatzen gara, herriaren aldeko gauzak egiten. Beste elkarte batzuk bezala, eta orduan, eskatzen duguna eta plantatzen duguna, tratamendu berbera izatea. Punto, ez dago beste misteriorik. Gero, esaten duzu. Bueno, eske hemen lasarten, jasotzen diren alderdiok, jasotzen ditugun zeak, dietak eta laguntzak, handiak dira. Bueno, lehen esan dakoa, nik uste dut, hasieran indako intervenzioan, nik uste dut gauzak argi zeuden, baina, bueno, jasotzen ditugu, hemen gaudenok. Kanpoan daudenok, udaletxean ez daudenak, ez dute jasotzen. Hori bat. Bi, bueno, hartuak baldin badira, eta agian ados egongo gaitezke, proposamena egin jaisteko. Hori, baldin bada arazoa, hartu egiak baldin badira,
hori, jeitsi, eta izu, ados egon gaitezke. ¿Cómo puede decir que estarían de acuerdo si le estamos pagando 1.200 euros y parece que es insuficiente para pagar 47 euros la hora? Si están reclamando que se le pague. Y luego, vuelvo a decir, no se comparen con ninguna entidad del municipio. No hay ninguna entidad del municipio que cobre 1.200 euros al mes de las arcas municipales. En total, 14.400 euros. Ojalá todas las entidades de este municipio tuvieran una subvención por parte del ayuntamiento de 14.400 euros. Ojalá, pero no lo tienen. No lo tienen. Los convenios de cultura, algún convenio de deportes sí que están por encima de esta cantidad. Alguna entidad deportiva. Bueno, Chacún es el que está por encima. Chacún es el que da. Bueno, no, si quieres entramos y nos metemos con el convenio de Chacún y hablamos. Pero ustedes son los que lo defienden principalmente. Entonces, no hay entidades, o no se comparen con las entidades de este municipio, porque las entidades no cobran de subvención de este ayuntamiento 14.400 euros de media como están subvencionados el grupo de H. Bildu aquí. Por lo tanto, vuelvo a repetir, y es como usted dice, es ideológico, ustedes tienen esa ideología, nosotros no la tenemos. Nosotros consideramos que los partidos políticos están realmente subvencionados, no solo por este ayuntamiento, sino por otras instituciones, porque por estar aquí representados y por los votos que obtenemos, también se nos paga subvención a nivel estatal y por parte del Gobierno vasco. Por lo tanto, creo que estamos de sobra para pagar 47 euros la hora del coste de una instalación municipal. Pasamos entonces a la votación. Vale, ados. Azteko, ez da diru kontua. Eta bi, berresten dugu. Gure helburu ez da ekonomikoa, da soziala. Eta hori da gure planteamiento politiko eta ideologikoa. Zuen ez baldin bada, vale, ados, ez dago zer esaterik. Pues yo que sepa, ustedes no han renunciado a las dietas, las cobran todos los meses. Si es ideológico, no es por la dieta, renuncien a ellas, a ver si lo hacen. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con 3 votos a favor y 12 votos en contra, queda rechazada esta enmienda. Pasamos a la enmienda número 12 de EH Bildu. Bueno, hemen ere, betiko ez. Herriko sare sozialak eta taldeak eta nolabait, mugimenduak nolabait bultzatzeko, gure ustez, eta hori ere ideologikoa da. Alden gehiena edo alden guztia egin behar da. Udalak aukerak, eskuan dituen aukerak erabili behar ditu. Eta, mozionetan plantatzen duguna da, hori, espazio publikoa, kulturetxea edo bila eminentxo edo, erabiltzen diren espazio horietan, hori, salbuespenak eta hobariak, irizpide horren arabera aplikatzea. Hau da, eta, ordenantzatan agertzen den definizioa edo eman da, izaera kulturazkoa, eskuntzazkoa, kirolozkoa edo soziala duten persona fisiko elkartei, eta hori, etekin asmori gabeko elkartei, hori, salbuespenak ematea eta errestea, alden gehiena errestea eta alden merkena egitea. Hemen planteatzen dira hobari batzuk, baina 50%koak bakarrik. Orduan, horren kontra gaude. Osea, udalak lagundu behar ditu, hori, espazio publikoetan, lokal publikoetan, egiten diren jarduerak, eta lagundu behar, naiz eta sarrera kobratu. Hori batzordean erabilitzen argumentazioa, ez? Gauza bat da, sarrera bat kobratzea, eta beste bat oso ezberdina, etekina ateratzeko asmoa eukitzea.
Ze, herriko taldeek, herriko eragileek, zeo zer antolatzen baldin badute, eta sarrera kobratzen baldin badute, bat, sarrera kobratzen dute gastuak kubritzeko, ez negozio egiteko. Momentuaren batean, etekin bat lortuko balute, ez da elkartearentzat hor beraien artean gero afarietan edo ez dakit futbolean atotxara, beste gari batekoa naiz, anoetara joteko. Da, etekin hori herrian inbertitzeko, herriari bizia emateko. Eta, gure ustez, herriari bizia ematea, eta hori bai berriro kontu ideologikoa da, saritu behar da. Muchas gracias, señor Barrio. Volvemos a, como en la enmienda anterior, de planteamiento de formación política y diario de cada uno de ellos. Lo hemos debatido todos los años. Aquellas entidades que son del municipio, que no tienen lucro, que no cobren entrada, están exentos del pago de la cesión de cualquier instalación. Pero aquellos que cobren la entrada, que la entrada encima establecen cuánto es la cantidad, lo ponen ellos, tienen que hacer frente al gasto, al 50% del gasto. El 50% estará bonificado, pero el otro tendrá que hacer frente a ellos. Porque si no, volvemos a decir lo mismo que lo que hemos hablado con el polideportivo, al final, es que el resto entonces lo tenemos que pagar entre todos los ciudadanos, cuando hay una entidad que se está teniendo un lucro por las entradas que obtienen. Por lucro sí, cobrar una entrada es un lucro. Así está definido y así. Cobrar una entrada es un lucro, pero es que el pueblo no decide a dónde va ese lucro que se obtiene, sino lo decide la entidad. Por lo tanto, creo que el planteamiento que está realizado en las ordenanzas fiscales, que lleva ya 4 años así puesto, considero que es el correcto y votaremos en contra de la enmienda que ustedes presentan. Pasamos entonces a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Pues con 6 votos a favor y 9 votos en contra queda rechazada. La enmienda número 13 de H. Bildu. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bai, hau ere urteetan sartutako emendakina. Hor badaude, aktibidade jarduera batzuk, nobait, hobariak jasotzen ez dituztenak, kiroldegian, zazpigarren tarifan jasotzen diren jarduerak, eta, udalak antolatutako hainbat ikastaroak. Gure ustez, aktibidade guztiak, ikastaro guztiak, integraziorako bidea planteatzen dute edo bideratzen dute. Orduan, denak modu berean tratatu behar dira, eta denei hobari berberak aplikatu beharko zaie. Guretzat hori nabarmena, eta zumba, hori ez da, lehen mailako beharra, hori da herrian integratzeko beste modu bat. Naiz eta, hori ez da lujo bat. Da, edozein herritarrek eduki behar duen eskubidea, hori herrian beste herritarrek egiteko aukera dauzkaten jarduerak egiteko. Ez dela, hori, diru sarreren arabera, hori, zumba, egin aldezakezu, eta zumba esaten dut, beste dozen kasuan bezala, edo ez. Gure ustez, hori da, diskriminazioak eta herrian, nolabait, hori, lehen itzegin dugu pizkat, asko zapaia, maila palagoan da, baina hori, dualizazio horren barruan, batzuei bai, beste batzuei ez. Guretzat, jarduera hori guztiak dira hori, lehenengo mailakoak eta behar berekoak. Muchas gracias, señor Barrio. La misma respuesta que años anteriores. El ayuntamiento se tiene que encargar de asegurar el acceso a la práctica deportiva o de actividades culturales de primera necesidad. Es decir, estarán dentro de la ordenanza fiscal aquellas exenciones o bonificaciones en función de los ingresos, pero de actividades de primera necesidad. Podrán ir a la piscina, podrán ir a las diferentes salas de musculación o gimnasio o de cardio, pero la realización de una actividad concreta
en este caso, por ejemplo, como usted ha dicho, Zumba o Pilates, es una opción que tiene el usuario. Por lo tanto, consideramos que no es una primera necesidad y, por lo tanto, votaremos en contra de la enmienda. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor y 9 votos en contra queda rechazada la enmienda. Pasaríamos ahora a la última enmienda que se ha presentado. Tras una reunión con la Asociación de Comerciantes Aterpea, de última hora, se planteó que, tal cual están establecidas las ordenanzas fiscales, todo elemento que esté fuera del comercio tiene que pagar la tasa correspondiente de ocupación de suelo público. Era un agravio comparativo, lo que se estaba generando ya un problema bastante importante. De agravio comparativo porque había establecimientos, por ejemplo, hostelería, fruterías, que estaban ocupando espacio público y pagaban el impuesto correspondiente, pero había otros comercios que estaban sacando su producto al exterior y no pagaban nada. Es un agravio comparativo y, por lo tanto, por parte de la Policía Municipal se ha comenzado a revisar toda la situación de los comercios locales para regular esta situación. Hay comercios que sacan estanterías llenas de producto o caballetes llenos de ropa fuera de los comercios, ocupando un espacio importante. Se ha notificado a todos estos comercios de que esta realidad tiene que pagar la tasa correspondiente. ¿Qué daba la casuística? Pues que había comercios que sí tienen ocupación de vía pública, pero con elementos ornamentales exclusivamente. Pues una planta, una maceta, que decora lo que es la entrada del comercio para ser mucho más atractivo. El sancionar con una tasa esta ocupación, a nosotros nos ha parecido contrario a los programas que vienen desarrollándose en este ayuntamiento durante años, que es, por ejemplo, el Bizi Berritzen o el proyecto Guztion. Como sabéis, el proyecto Bizi Berritzen lo que plantea es recuperar comercios que están cerrados para mejorar la imagen del comercio local, o el Bizi Berritzen con los murales en paredes degradadas. Por lo tanto, si desde el ayuntamiento se está intentando fomentar proyectos que mejore la estética del comercio local, lo que creemos que no se puede sancionar es aquellos comercios que de motu propio también estén mejorando la estética de su propio comercio. Por eso lo que se plantea es dejar exento del pago de la tarifa 4 de la tasa 25 aquellos elementos ornamentales que dispongan de licencia o autorización municipal. Es decir, no podrá el comerciante poner lo que quiera, sino que tendrá que venir al ayuntamiento a solicitar la licencia o autorización oportuna. Y se estudiará en base a la anchura de las aceras, para que no sea un elemento que pudiera generar problemas de accesibilidad, el conceder esa autorización o no autorización. Esa es la enmienda que se plantea. ¿Algún partido político quiere intervenir en el debate? Ez dakit. Señor Barrio. Zalantzak baditugu, ez dakit zer da ornamentala, nola neurtzen da hori, azkenean da espazio publiko baten okupazioa, ez? Nola neurtzen da, ez dakit, oztopoa sortzen duen edo ez? Zalantzak dauzkagu, Osea, ez dakit. Badago, en fin, hori nolabait arautuko da, edo zer planteatzen da, edo principios, bueno, en fin, komerzioek eta hori beraien produktuak etaletzen badituzte, eta espazio publikoa okupatzen badute, tasa ordaindu beharko lukete. Pero praktikan ez bada egiten, hori ja beste arazoa da, baina eta gero hori, elementu ornamentalak, ez dakit hori, zalantzak dauzkagu, Pues el ornamento ornamental es un elemento ornamental. Lo mismo que está establecido ahora mismo en la ordenanza fiscal. Elemento ornamental tiene que pagar esta tasa. Por eso es lo que se considere. Es decoración
del espacio. Y dice qué es lo que los problemas que puede generar. Hay que cumplir la accesibilidad, se lo acabo de decir. El ancho de acera mínimo que obliga la ley para tener para que una persona con discapacidad, una persona con un carro de un niño, pueda pasar sin problemas. Pues, por ejemplo, la acera frente al Ayuntamiento Viejo, que sabemos que es muy estrecha, si un comercio que esté ahí quiere sacar un elemento ornamental, pues no se le dará licencia de autorización porque el ancho de la acera es insuficiente, incumple la ley de accesibilidad. Entonces, la normativa es la que marca ya. El ancho de acera, ¿de cuánto es? En aquellas aceras que tengan más metros de lo que obliga la ley, se permitirá. Y el metraje en función de lo que sea. Y elemento ornamental, puedo decir, una maceta, algo decorativo, unas plantas. Mayoritariamente, cada uno de los casos que se están dando son elementos decorativos naturales, con plantas, arbustos, eso es lo que está. Lo que no se va a permitir es la colocación de productos a la venta. Es decir, esto de sacar un caballete con una burrilla, con las perchas y toda la ropa en las tiendas, o en una librería sacar todas las revistas y cuadernos y estanterías fuera con los productos, eso tendrá que pagar la tasa correspondiente de ocupación. Vale, pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 11 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobada la enmienda. Pasaríamos entonces ahora a votar el dictamen de la comisión, que es el siguiente. La Comisión de Hacienda, por 7 votos favorables del Partido Socialista, 4 votos en contra de EH Bildu y 3,5 abstenciones, 2 de AJPNV, 1,5 de Adlu Lasarte Oria, estima procedente elevar a su aprobación la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2019. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones, quedan aprobadas el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señora Txordoki, de AJPNV, tiene la palabra. Egunon, lehenik eta behin, esan beharra dago gure irizpide orokorrekin bat egiten dutela onartu berri diren ordenantza fiskalak. Oro har, zergak eta tasak urteko KPIa baino gehiago ez direlako igo. Berrikuntza handirik ez dela egon iazko ordenantzakin alderatuta. Hori izan da hain zuzen eragin duena batez ere gure abstentzioa. Ordenantzen lanketa prozesuari dagokionez, esan beharra dago aurreko legealdian ez bezala orain lanketaik ez dagoela. Eta uste dugu zentzu horretan atzera pausu handi bat eman dela kudeaketari dagokionez. Eta dokumentua lantzeko prozesuari dagokionez ere bai. Bestalde, badaude tasa batzuk, esate baterako zaborra, ura, estolderiak, lanketa propio bat eskatzen duguna. Urtea damazkigu lanketa hori eskatzen. Badakigu lan handia dela eta denbora asko behar duena. Baina saiakera batzuk egin dira eta pentsatzen dugu horrekin sartu behar dugula. Gaur egun ez gara sortzen dugun zaborraren arabera ez da benetako ur kontsumoaren arabera kobratzen ari. Eta gaiari berandu baino lehen heldu behar zaiola uste dugu. Proposamen ezberdinak aztertu eta landu dira, eta esperientzia berriak ikusgai ditugu beste udalerritan. Beraz,
ez dago aitzakirik, bi gai hauek heltzeko. Guzti honi heltzeko, lehenengo borondate politikoa behar dugu eta gero baliabideak jarri. Ezin dugu urtero gauza bera egiten jarraitu. Ezin dugu KPIaren araberako ordenantzak berrikusi utxa handia izango litzakelako. Eta behintzat ezin gara hori bakarrik egitera mugatu. Tasen eta zergen berrikuspena sakon bat egin behar dugu. Eta tasen bilketa sistema justu bat izan dezagun, zenbait herritar kaltetuak atera ez daitezen eta beste batzuk onuratuak. Horregatik guztiagatik da gure abstentzioa. Ez dugu kontran jartzeko arrazoirik, baina ez da alde bozkatzeko arrazoirik ere. Sistema osoa hobetzeko saiakera batzuk ikusten ditugunean, izango duzue gure aldeko bozka. Muchas gracias, señor Antxordoki. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Mila esker. Bueno, lehenengo gauza, esateko, eta da, bueno, datua, ordenantza hauek, bueno, PSOE-ren ordenantzak dira. Ez da, onartu, inongo emendakinik. Bueno, datu bat da, gure ustez. Gero, gehiago, bueno, esan izan da oain, ez? Ordenantza hauek dira aurreko urtekoen nolabait kopia pega hutsa neurri handi batean. Oro har, legislatura honetan, ordenantzen arloan ez da hola aurrera pausu berezirik eman. Eman ziren aldaketak edo hori aurrera pausuak, funtsean aurreko legegintzaldian egin zirenak dira, eta hor daude, eta lehen aipatu da, obarien zea ordenantza, eta bar, ez? Aurreko legegintzaldian ere, martxan jarri zen, hori, lanketa zea sistema bat. Esan dugu, kritikoak izan ginen, eta gure ustez, hor akatsak ere zeuden, baina, bueno, zen bide bat urratzen juteko, eta akatsetatik ikasteko eta lantzeko. Bueno, aurreko urteetan zeo zer egin da, baina aurten zero patatero. Bale, bueno, hori, gobernuaren ordenantzak eta punto pelota. Aipatu izan da ere bai. Bueno, badaude gai batzuk, eta lotzen da aurreko esan dakoan, ez? Hau da, aurrapenik ez dela egon. Badaude hor gai potolo batzuk, aipatu izan da bain, hori, estolleriarena, urena, eta bar, guk ere, emendakin moduan ekarri dugu, etxe bizitza hutsen kasua, lan potoloak direnak, hori, aurretiko lana behar dutenak, baina hor daude aparkatuta. Osea, hor daude aparkatuta. Eta urtero orkesten dugu, eta, bueno, badakigu ez dela ateratzen, baina ez dago borondaterik horiek aurrera emateko. Horregatik, bueno, nik uste, guztiak arrazoi potoloak dira, ez etxamateko, ez ere ikusita, ez dagoela borondaterik, hori, aurrera pausurik emateko. Eta gero, bueno, lehenengo gure irizpide orokorrean planteatu duguna, ez? Gure ustez, bada garaia, hori, tasen igoera aztertzerakoan, edo planteatzerakoan, kontxo, herritarren egoerak ere kontutan hartzea. Lehen eman ditugu arrazoiak, eta ze bilaekaera ari da ematen, zegoera zegoen duela hori 8-10 urte, zegoera dagoen gaur, bai hori, datu makroekonomikoetan, eta baita hemengo herritarren egoera konkretuetan eta sozialetan. Orduan, bueno, bale, jarraitzen dugu, herritarrak zigortzen, edo jarraitzen dugu, hori, dualismo zea prozesu horretan, bueno, gure aletxoa jartzen, eta horren kontra ez dugu egin. Eta, azkenean, eta alkatearen diskursoetatik eta adierazpenetatik hori ulertzen dugu. Azkenean, egiten da, planteamendu kontablea, udalaren diru sarrerak eta bar, eta hori ere egin behar da, baina, herritarrei begira, kontxo, herritarrei begira, eta ez udalaren nolabait saneamendua edo ez dakiz zer. Bueno,
Hor dagoen erremanentea, hor dago, kontxo. Orduan, en fin, arrazoi hauen guztiengatik, hori gure ezezko bota. Muchas gracias, señor Barrio. Y yo, para terminar, me gustaría dar las gracias al Partido Popular, al partido JPNV y al Lasarte Oria Puede por su abstención, que ha permitido que estas ordenanzas salgan adelante, y en relación a Bildu, pues no compartir el posicionamiento que tienen. Porque si algo hay en esta casa, en este ayuntamiento, es un consenso mayoritario de que las ordenanzas fiscales se incrementen en lo establecido en el IPC de Funcas. Y se ha utilizado con Partido Socialista en la alcaldía como con Bildu en la alcaldía. Por eso no puedo compartir la falta de coherencia de opino una cosa cuando estoy en la oposición que cuando estoy en el Gobierno. Y luego usted, y simplemente, y para terminar, lo que ha dicho, no hay grandes cambios. Critica que no hay grandes cambios. Pues si no hay grandes cambios es que seguimos con las ordenanzas que ustedes aprobaron cuando estaban en el Gobierno. Por lo tanto, no entiendo ese voto en contra a las ordenanzas fiscales. Somos buenos pero no perfectos, dejamos cosas para mejorar. Ya, hombre. Pero, vuelvo a decir, esa falta de coherencia dice, en su argumentación dice, no hay grandes cambios. Es que no lo ha habido ni este año, ni el año anterior, ni desde el momento en que el Gobierno ha entrado. No ha habido grandes cambios. Por lo tanto, seguimos con las ordenanzas fiscales que ustedes trabajaban. Por lo tanto, no entiendo cómo pueden oponerse a la aplicación del IPC, porque ustedes lo hacían cuando gobernaban, y oponerse en general a las ordenanzas cuando no hay grandes cambios de lo que ustedes planteaban cuando estaban gobernando. Damos por finalizado el pleno. Muchísimas gracias a todos.